jóvenes, hoy toca ver el tema de Esqueleto y organela. no sin antes hacer un pequeño repaso del tema que vimos la semana anterior, que fue comunicación celular, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poco los elementos, las etapas de la comunicación celular, centrarnos un poco en un tipo de comunicación celular en el cual participan unas proteínas, las llamadas proteínas G. ¿Está bien? Para comenzar, los elementos de la comunicación celular, ¿quiénes son? 20, ¿no? Células receptoras. Hay una Emisores y ganas. emisora, en la que secretan los mensajes químicos. ¿Está bien? Está la célula diana o la célula receptora, la que recibe el mensaje, ¿verdad? Buenas. La que recibe el mensaje. ¿Está bien? Listo. Ahí también participan unas moléculas que son las que llevan el mensaje. Son los ligandos, los primeros mensajeros, las señales químicas, ¿verdad? Que por su naturaleza pueden ser estas muy variadas. Estos primeros mensajeros podían ser derivados de aminoácidos, podían ser derivados de lípidos, podían tener naturaleza proteica, incluso podían ser gases. Por su naturaleza, estos primeros mensajeros o ligandos eran muy variados. Y debido a esa naturaleza química, algunos iban a ser reconocidos en la superficie de la membrana y otros en el interior. Según sus conocimientos de la permeabilidad selectiva, ¿de qué dependía? De que un ligando o un primer mensajero sea reconocido en la membrana o en la parte interna de la célula. ¿De qué? Ya, una proteína que... A ver. ¿De qué dependía de que un primer mensajero, un ligando, sea reconocido en la superficie de la membrana o en la parte interna? Es decir, se difunda en el interior de la membrana, de la célula. Ya, pero por ejemplo... Efectoras. ¿Verdad? Los ligandos o primeros mensajeros liposolubles iban a poder difundirse por la membrana y llegar hasta el interior celular. Y ahí ser reconocidos por un receptor. En cambio, los hidrosolubles iban a ser reconocidos en la superficie de la célula. ¿Por quién? Proteínas receptoras. Por Proteínas receptoras. proteínas receptoras. ¿Verdad? Por proteínas receptoras. Que, de acuerdo a su naturaleza, estas podían estar acopladas a canales iónicos, podían estar acopladas a proteínas G o podían estar acopladas a enzimas. Entonces, los receptores proteicos que reconocen primeros mensajeros hidrosolubles en la superficie de la membrana eran tres tipos. ¿Okay? Acoplados a enzimas, acoplados a proteínas G o que forman canales iónicos. Vamos a sacar esto en paréntesis y vamos a volver ahora al tema de las etapas de la comunicación celular. ¿Qué etapas son? Primero la emisión del mensaje, ¿verdad? Así como una etapa de comunicación entre nosotros, hay alguien que emite el mensaje. Alguien que reconoce el mensaje, estos primeros mensajeros, con su receptor. Luego hay una etapa en donde se difunde el mensaje en la parte interna de la célula. La transducción de la señal, en las cuales participan una gran cantidad de moléculas, de proteínas. Entre ellas, por ejemplo, segundos mensajeros que van amplificando las señales. Ahora, respecto a los tipos de comunicación celular, ¿qué tipos vimos? Histacrina. De contacto. No, tipos de comunicación celular. Histacrina. Dependiente de contacto. Endocrina. Dependiente de contacto. Endocrina. Dependiente de contacto, Paracrina. también llamada yuxtacrina, paracrina, Endocrina. endocrina, Sináptica. 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 ¿verdad? ¿Cómo? Yuxtacrina. Dependiente de contacto, por ejemplo, muy habitual en las células del sistema inmune, por ejemplo, los ¿Cómo se escribe? ¿Con macrófagos, Y? que están entrando en contacto ¿Sí? con otras células, reconociéndolas y generando una respuesta inmunológica, que suele ser, por ejemplo, la fagocitosis, algo que vemos a ver hoy en clase. ¿Cómo ocurre esa fagocitosis? ¿Quién está detrás
de este proceso que es parte de la respuesta inmunológica. Mira esto. En la comunicación paracrina, la célula emisora está secretando. Cuando ustedes escuchan la palabra secreción, ya saben que se refiere a un tipo de transporte en masa, ¿verdad? Donde se liberan al medio extracelular grandes cantidades de sustancias. En este caso van a ser generalmente enzimas, hormonas, cualquier sustancia de interés, porque recuerden que es una secreción. Ah, ya. Entonces, La crina es para más aquí de- se van a secretar de dos o más. estos primeros mensajeros, estos ligandos, para que sean reconocidas por unas células diferentes aquí en el nacimiento. Comunicación que va a transportar para de que uno. Acá están de segundo. ejemplo, células del sistema inmune que liberan las citoquinas o citocinas, que son reconocidas por otras células diferentes. Para que estas produzcan los llamadas No me gusta. Voy a hacerlo aquí. interleucinas y otras sustancias más. Pero también hay el caso de que la célula que emite la señal, el primer mensajero, ella misma va a reconocer su propio mensaje. En ese caso recibe otro nombre. Ya no se llama comunicación paracrina, sino se llama comunicación Auto. autocrina. Eso era cuando... La comunicación sináptica. Eso creo que sí, la mayoría lo conoce, ¿verdad? Entre células y células nerviosas conocidas como autocrina cuando son las células Adelante. celulares. En donde en una pequeña hendidura llamada hendidura sináptica No, ¿verdad? ocurre la liberación de los neurotransmisores. Esa como se escribe Y hablando. finalmente la comunicación endocrina, en donde hay una liberación de este primer mensajero, pero al torrente sanguíneo, para que ahí viaje largas distancias y sea reconocido por una célula a través de su receptor específico. Paracrina. Hasta ahí creo que se están recordando, parece que sí. Ahora hablemos de la proteína G. Recuerden que hablamos de primeros mensajeros hidrosolubles que eran reconocidos en la superficie de la membrana por receptores, en este caso acoplados a proteínas G. Recuerden que las proteínas G estaban formadas por tres subunidades: alfa, beta y gamma. de la cual la más importante ¿cuál era? Alfa. No, porque ahí en esa unidad alfa vamos a encontrar una actividad que va a estar, cuando se activa, activando a otra molécula llamado No sé, un para mí me pintaba bien. efector, ¿Ves? Es como que- que podría ser por ejemplo la de biciclasa, la fosfodiesterasa u otro efector más. Como consecuencia de la activación de la subunidad alfa, que para que se active tendría que intercambiar un GDP por un GTP, Facilita. ¿Y la U? entonces sirven a producir los llamados La U. segundos mensajeros. Recuerden, las proteínas G van a estar activando efectores, los cuales van a producir segundos mensajeros. Ahora, estos segundos mensajeros iban a jugar un rol importante. Por ejemplo, ¿qué iban a conseguir los segundos mensajeros? ¿Qué función cumplían dentro del proceso de comunicación celular? Pero incluso es la Ellos pregunta eran... del Kahoot que hicimos. Los segundos mensajeros eran las que Amplifican la señal. Luego mi tata, se hace más grande. ¿Ok? Las proteínas quinasas, ¿qué hacían? De que no hablamos de ellas, estos interruptores moleculares. Iban a estar generando una cascada de fosforilación, lo cual también es importante en el proceso de amplificación de la señal. Oh, hermano. Volviendo a la proteína G. Entonces, las proteínas G activan efectores los cuales producen segundos mensajeros. Ejemplos de segundos mensajeros, a ver, ¿Por qué fue? se pregunta eso hoy en el examen. ¿Esteroides? No, segundos mensajeros. Segundos mensajeros. Ellos son primer mensajero. La adrenalina es un primer mensajero. Gente que les contó bien el examen. El GABA, ¿Quién es la llama? ejemplos de segundos mensajeros. Me va a asustar. Pista, a partir del ATP se puede producir un segundo mensajero. ADP. El AMP. El AMP cíclico, ¿verdad? Un segundo mensajero. ¿Qué más? Otro. Uno más, para irme contento de esta vida. Apoporina. Apoporina. El metricíclico, el diacilglicerol, el IP3, inositol trifosfato, son ejemplos de segundos mensajeros. Incluso el calcio
es también considerado un segundo mensajero. Están generando respuestas en el interior de la célula, producto de la activación de un receptor. ¿Cuál es el tipo? Ah, ya, no. Ya dije, ya lo dije. Repasa tu clase. Listo, entonces, la producción de segundo mensajeros va a jugar un rol importante para la comunicación celular. ¿Okay? Pero parte de las etapas de la comunicación celular implica, una vez que se generan los segundos mensajeros, se amplifica la señal, se genera una cascada de fosforilaciones. También hay que acabar la señal, porque tiene que acabar en algún momento, ¿verdad? Ahí van a participar algunas moléculas que van a estar generando una respuesta, la cual va a ser la introducción de ese receptor que reconoció el primer mensajero. ¿Está bien? A través de una proteína que se llama la arrestina. Genera un endosoma. Y ese endosoma ingresa a la célula y va a ocurrir dos cosas. O bien degrada al primer mensajero, o bien degrada al receptor. Para que de esa manera el receptor no siga activando la proteína G. Y la proteína G deje de formar estos segundos mensajeros. Y así se termina esta comunicación celular. Para variar. La importancia de los segundos mensajeros era que estos segundos mensajeros, si bien es cierto, podían formarse en todas las células, pero dependiendo de la célula en la cual se formaban, iban a generar diferentes respuestas celulares. Tomen eso en cuenta. ¿Cuáles? Lo mostramos incluso en tablitas, en recuadros, ¿no? Ejemplos de segundos mensajeros y cómo en diferentes celulares o tejidos ese mismo mensajero generaba diferentes respuestas que podían venir desde el proceso de la alteración en el metabolismo de los carbohidratos, contracciones, dependiendo del tipo celular. ¿Alguna pregunta del tema anterior? ¿Algo que hayan leído? ¿Les haya parecido curioso y quieran comentarlo? ¿O alguna pregunta que haya quedado al aire? ¿Alguna duda? Hoy vamos a hablar de la membrana y todo cómo es. Bien. Si no hay preguntas, vamos al tema que nos compete el día de hoy. Pero antes, ahora sí. A ver, ¿quiénes llegaron tarde? Pero bien tarde. Creo que vamos a descontar un punto por tardanza, me parece. Fue por biología. Se quedó para buscar. Hay que ver eso. Han tenido una semana para buscar un bendito mucho. Dos. Tres por su semana. Es más, ayer era para que lo encargaran, no sé, a su mamá, a quien le hacen las compras. No tengo mamá. A ver, ¿qué es Montoya? Además de Montoya, ¿qué metió un tarde? Ya se lo come. Sí se la come. Ábalos. Hay dos ábalos. ¿Qué tal? Yaco. ¿Quién más llegó tarde? Grandes. Grandes sin llegar tarde. Un momento. Ambrosio, ¿verdad? ¿No? ¿Chávez? Chávez. Pérez. Chávez. Mirando eso. ¿Está Ambrosio? Ah, la que me dijiste, ¿no? Los demás que vengan podrán ingresar, pero ya no tendrán asistencia. Aquí. Aquí. ¿Estás viendo el live action de One Piece? ¿Por qué? No me gusta mucho. ¿No te gusta One Piece? Ya no me gusta el anime. Ya entonces el anime me gusta. Con el profesor el profesor después, ¿qué nombre profesor? ¿Dónde te vas a ir a almorzar? Ya le da. Yo no voy a ver. ¿A Grifón? ¿Grifón?
Bien, citoesqueleto. Es lo que ustedes ya han visto, ya conocen. Además, ustedes deberían dar la clase de hoy. ¿Qué veremos el día de hoy? Pues veremos los componentes de este citoesqueleto. Pero antes de eso, en general, vamos a hablar del citoplasma. ¿Sí? Vamos a hablar antes del citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Un poquito para ilustrarlo y ponernos en contacto con otro plan. O círculo perfecto. Esta es la célula. ¿No entendiste? No entendí nada. Qué bonita célula. Entonces, si esta es la célula, y esta es el núcleo celular, todo lo que está comprendido entre esta parte Muestra una célula. y esta parte de acá, Qué buen círculo. No, no. Con esta, ¿verdad? la pregunta es, ¿qué puede estar comprendido acá? Es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver acá qué está comprendido en el citoplasma, como parte de los componentes celulares. Así que vamos a hablar los componentes del citoplasma, entre ellas las organelas, el citoesqueleto y la parte líquida que conforma el citoplasma. Vamos a ver sus funciones y qué ocurre en estos componentes de la célula. Y por supuesto vamos a asociarlo a algunas patologías, que es un tema de interés básicamente, ¿verdad? Los estudiantes de medicina tienen que... Buenas tardes. Un poquito nomás. Tienen que entender de que los temas que tocamos, recuerden en clase, más aún en el curso de biología celular, nos muestran las bases biológicas de algunas enfermedades. Recuerden que ustedes van a enfrentar enfermedades cuando ya están ejerciendo, ¿no? Y sus víctimas, digo, sus pacientes, tengan que recurrir a ustedes por ayuda y digan, doctorcito, tengo esta enfermedad, mira, tengo estos síntomas acá. Y tú tienes que, como buen sabueso, detectar y oler bien, ¿no? Saber, probablemente se trate de esta enfermedad, cuya base biológica es la siguiente, ¿no? Porque usted tomó atención del curso de biología celular y va a sacar su cuaderno del curso de biología celular y va a encontrar cuál es la base biológica de esta enfermedad. Ya, recuerdo que el profesor Jonathan me dijo esto. ¿Listo? Va orientándose a comprender la enfermedad. Entonces, miren, hay muchas enfermedades que se relacionan con el mal funcionamiento de estos componentes que vamos a hablar el día de hoy en clase. Así que si usted, por ejemplo, se va a dedicar a la medicina reproductiva tal vez, esto para usted le va a ser de mucho interés. Ginecología, también. No. Bueno, de repente sí no, pero a otros sí, pues. Recuerdo que algunos, cuando el profesor Denis le preguntó en el laboratorio a qué especialidad se iban a orientar, algunos decían que sí, ginecología. Otros cirugía plástica. Aquí hay plata. Aquí hay plata ahí. Bien. Pero en fin, ¿no? Aunque no te dije esto, es importante que lo conozcas, hasta por cultura general. Así que vamos a hablar de las funciones, los componentes de este esqueleto. Flores. A ver, pregunta para ver si es que recuerda. Problemas de infertilidad masculina, y no solamente masculina, también femenina. ¿Qué componente del esqueleto se va a relacionar? ¿Se va a ver afectado? No sé. Problemas de infertilidad, masculino o femenino. ¿Dos? ¿Pero por qué sin vagina? Es decir, del comienzo alto, tienes que decir. Los microtúbulos, así como estás, dijiste, profe, buenas tardes, así, vos también con la necesidad de vos, tienes que decir. Si te equivocas, no importa, estás aquí para aprender. Yo cuando hago una pregunta, no espero que me digan la respuesta correcta, espero que me digan lo que saben.
Y lo que saben puede estar acertado o no. Si está acertado, magnífico. Si no, puedes corregir. Estás aún a tiempo para corregir. Ya no en el examen, ahí sí ya no. Entonces, los microtúbulos. ¿De qué manera esos microtúbulos van a generar problemas de infertilidad? Tanto en el hombre como en la mujer. Lo veremos hoy en esta clase. Para comenzar, le decíamos, el citoplasma es todo lo que abarca desde la envoltura nuclear hasta la helicapa interna de la membrana plasmática. ¿Cómo es el citoplasma? ¿Y qué hay ahí? Organelas. ¿Qué hay ahí? Citoesqueleto. ¿Y qué hay ahí? Un componente líquido que se llama citosolo y anoplasma. Las funciones del citoplasma, bueno, se van a derivar básicamente de la función de cada uno de estos componentes. Aquí hay unos ejemplos. Vamos a pasarlos porque vamos a ver de ellos también cuando toquemos las funciones de cada componente en particular. Hablemos del componente líquido, el citosol, también llamado hialoplasma. En su mayoría, ¿qué es? Agua. Agua. Nuestro cuerpo está formado entre más o menos 60-70% de agua. Y eso mismo ocurre en las células. En el interior celular, la mayoría, más o menos, como dice acá, 70 o un 80 o un 90% es agua. Y el agua es muy importante. ¿Por qué? Porque es el lugar, este medio aquoso es el lugar donde van a ocurrir una serie de reacciones químicas vitales. Vamos a hablar, por ejemplo, en la clase siguiente, me parece en la semana 7, sobre metabolismo. Hablaremos sobre glucólisis, por ejemplo. ¿Dónde ocurre? En el citosol. Hablaremos de fermentación. ¿Dónde ocurre? En el citosol. Y esos metabólicos más van a ocurrir aquí, en este medio. ¿Y por qué? Porque en este medio vamos a encontrar ¿qué cosa? Proteínas que van a cumplir roles enzimáticos, enzimas, componentes lipídicos, carbohidratos, que van a ingresar a la célula, van a quedar en el citosol, van a ser metabolizados para obtener de allí energía. Ácidos nucleicos, claro, no todos. Por ejemplo, no vamos a encontrar ADN en el citosol, porque si eso ocurriera, habría un problema grave en la célula. Pero ahí sí podemos encontrar qué tipo de ácido nucleico. Si no es ADN, por descarte, ¿verdad? ARN. Pero tampoco, no cualquier tipo de ARN. Hay tipos de ARN. El ARN, por ejemplo, es un mensajero, el cual se genera en el interior de la célula, en el núcleo, y sale por los poros celulares para que ahí en el citoplasma sea leído por un componente celular, que son los ribosomas. Y se produzca, por ejemplo, la síntesis de proteínas. También, ¿qué vamos a encontrar aquí? Un montón de sales minerales, las cuales van a estar jugando roles importantes, sobre todo regulando el pH intracelular. O sea, la célula también tiene un pH interno, que depende en gran parte, en gran medida, de las sales que están ahí disueltas, que van a jugar roles de tampón o buffer. Entonces, esos son los componentes de la célula y estas son sus principales funciones, las cuales ya hemos mencionado. Principalmente, agua, entre 70, 80 o 90%. El resto, en su mayoría, son proteínas y, en tercera medida, por ejemplo, los demás componentes que hemos mencionado. Ahora, el citoesqueleto es otro componente vital de este citoplasma, porque van a cumplir una serie de funciones que ustedes ven aquí. Miren esto. Son las bacterias. Se encuentran en el interior celular, pero no están ahí, digamos, flotando en el citoplasma haciendo de la deriva. No, se encuentran en un lugar determinado. Y si se mueven, va a ser porque la célula requiere desplazar esta organela específicamente a un lugar. Entonces, los componentes del citoesqueleto lo que permiten es organizar el interior celular.
Es más, cuando hacen esto le dan estructura a la célula. Cuando usted probablemente ha visto un edificio en construcción, ¿qué es lo primero que se elabora cuando quieren elaborar o armar un edificio o una casa? La base. Antes la base, ¿verdad? Y luego de la base ¿Cuál es la arman coleta? las columnas, la cual le da estructura, le da soporte. Esa es precisamente la función del citoesqueleto. En general, de los componentes del citoesqueleto, en general. También que permite el transporte intracelular. Le decía, a veces se requiere que una organela o un endosoma o una vesícula interna se desplace de un lugar a otro. Entonces, ese desplazamiento se va a lograr gracias a los componentes del citoesqueleto. Por ejemplo, hablamos de secreción, ¿verdad? ¿Qué es secreción? Liberación de sustancias no peligrosas, sino en grandes cantidades al medio extracelular. Pero para que haya esta secreción hay que liberar una vacuola interna conteniendo las sustancias a secretar. ¿Cómo se transporta esta vacuola, esta vesícula interna? Bueno, a través de estos componentes del citoesqueleto. Usted probablemente cuando vio a las células de Lodea en laboratorio, vio que los cloroplastos estaban desplazando por la periferia de la célula. ¿Lo pudo ver? Ese movimiento se llama ciclosis. Y detrás de la ciclosis, ¿quién está? Los componentes del cloroplasto, desplazando los cloroplastos. Y también estos componentes permiten, miren, el movimiento de las células. Células que pueden desplazarse lo van a hacer gracias a que contienen estructuras que están, digamos, armadas con componentes de citoesqueleto. Y aquí vemos una célula, porque usted la conoce muy bien, ¿no? El espermatozoide, pero no es la única célula móvil que vamos a encontrar en el cuerpo. Vamos a ver otras. Incluso hay organismos unicelulares que dependen básicamente de estos componentes del citoesqueleto para poder desplazarse en su hábitat natural. Ya ustedes conocen los componentes. Ya se lo presentaron hace mucho tiempo atrás. Ahí están los microtúbulos, los microfilamentos de actina y los filamentos intermedios. Entonces, por la ubicación de estos, vamos a encontrar que principalmente los microfilamentos de actina van a ubicarse ¿dónde? En la periferia. En la periferia celular. Ojalá que supieran. Entonces, si esta es mi célula, ¿sí? Los filamentos de actina van a estar principalmente por aquí. Los microfilamentos aquí. Casi siempre en la periferia celular. Los filamentos intermedios, ¿dónde vamos a encontrarlos? Alrededor y en el interior incluso de la membrana nuclear. E incluso van a estar permitiendo las uniones de una célula con otra célula que estuviera por acá. Y con otra célula que estuviera por acá adyacente. Falta una cosa. Los microtúbulos. Para comprender la ubicación de los microtúbulos tenemos que recordar de que hay estructuras celulares que vamos a encontrar en las células animales y vegetales. ¿Sí? Una de ellas es los centriolos, que se encuentran únicamente en qué tipo de célula, ¿lo recuerdan? Centriolos. ¿Vegetal? Células animales, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a encontrar centriolos en células. Aquí está centriolo. ¿Por qué lo digo aquí? Porque a partir del centriolo se van a elaborar estos microtúbulos.
a partir de sus unidades. Entonces, a partir de aquí, van a crecer los microtúbulos. Y se van a extender, miren, como caminos, como vías, por toda la célula. Debido a esto, a que los microtúbulos nacen desde un punto, que es el centríolo, aquí vamos a encontrar, digamos, una región o un sitio llamado menos. Y hacia donde crece, que es hacia la periferia celular, se le llama una región llamada más. Tengan esto en mente. ¿Vale? Tengan esto en mente. Entonces, profe, eso ocurre en las células animales. ¿Qué ocurre en las células fetales? Lo mismo, solo que no hay centriolos. ¿Okay? Solo que esto no hay. ¿De dónde parte? Esto acá son los centriolos. ¿Qué hay en las células fetales? Hay un centro localizador de microtúbulos, pero no hay centriolos. Profesor, y entonces en la célula vegetal, ¿qué punto nace el microtúbulo? ¿En qué punto nace el microtúbulo en la célula vegetal? Del llamado centro localizador de microtúbulos. Pero no se llama Porque estaba centriolo. al medio que era. Centro. Este huevo. Entonces, por la ubicación, ya más o menos vamos diferenciando, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos componentes del citoesqueleto? También se diferencian por su estructura. Entre ellos, por ejemplo, el diámetro. Los filamentos de actina son más delgaditos, más o menos entre pues, unos 7 nanómetros de diámetro. Los más grandes, los microtúbulos, 25 nanómetros de diámetro. Es básicamente un tubo hueco. Una tubería, ¿qué es una tubería? Igualito, una tubería, hueca en su interior. Y hay un componente más que son los filamentos intermedios, que precisamente reciben ese nombre, ¿por qué? Porque están entre los microfilamentos de actina y los microtúbulos, ya que su diámetro está entre más o menos los 8 a 10 nanómetros. Esto de aquí, por supuesto no lo voy a preguntar porque es pura memoria, pero así menos que lo sepan. Lo que me interesa es que ustedes comprendan es sobre todo la función de cada componente. Y vamos a comenzar a hablar de ellos a partir de aquí. Partiendo de los microfilamentos de actina. Para comenzar, reciben ese nombre precisamente porque hay una proteína que se llama actina, que va a formar estos microfilamentos. Pero la actina se puede encontrar en dos estados, como actinas solas, individuales, o formándolos precisamente filamentos. Cuando se encuentran solitas, se llaman actinas G. Pero cuando forman filamentos, se va a llamar actina E. Porque, ¿de qué depende que formen filamentos? De que a la actina G se une una molécula, que es el ATP. Cuando la actina G está unida con el ATP, se siente, digamos, impulsada a formar estos microfilamentos. Pero el ATP unido a estas actinas también va a ser capaz de hidrolizarse, va a romperse para que se forme AF. Cuando eso ocurre, la actina F va a comenzar a cortarse su longitud. Entonces, la actina F, o este microfilamento de actina, es una estructura muy dinámica. Se está ensamblando y desamblando, ensamblando y desamblando, ensamblando y desamblando, a voluntad de la célula, según su requerimiento. Y esto va a dar a la célula ciertas características. Por ejemplo, va a permitir de que la célula pueda desplazarse a través de la formación de pseudópodos. ¿Qué es un pseudópodo? Es la extensión, una prolongación de la membrana. Ustedes ven acá mi chompita, ¿verdad? Entonces, si mi chompita fuera la membrana celular, solamente llamando por acá por si acaso, esto que está acá abajo, esta prolongación sería un pseudópodo. Pero ¿quién hace esta prolongación, esta extensión de la membrana? Los microfilamentos activos, ¿verdad? Que están aquí, se ensamblan y comienzan a generar esa proyección de la membrana. Entonces,
Eso permite a la célula desplazarse. Ejemplo, las células del sistema inmune, que están en este momento en su cuerpo desplazándose. Ustedes no lo sienten, pero están ahí, moviéndose, formando sus pseudópodos. ¿Y quién está detrás de ello? Los microfilamentos de actina. Ensamblándose debajo de esa parte, justo debajo de la membrana que está, que se proyecta. Otra función, la contracción muscular. Sus células musculares están constantemente contrayéndose y relajándose. Y ahí participan los microfilamentos actina, pero no solamente los microfilamentos actina. Hay otras moléculas que la ayudan para que ocurra esa contracción muscular. Son llamadas proteínas motoras. Tiene calor, ¿no? ¿Sí? ¿Un poco? No, ya. No, ninguna también porque tengo calor. Ah, ok. Esas son las proteínas motoras. Entre ellas, por ejemplo, la miosina. Una proteína que se va a estar anclando a estos microfilamentos de actina, que precisamente va a estar tirando de ellos, jalándolas, para que ocurra la contracción muscular. Claro que además de la miosina y los filamentos de actina, también ahí intervienen otras moléculas que están regulando este proceso. Entre ellas, por ejemplo, el calcio. El calcio es muy importante para que ocurra la contracción muscular. Es vital la liberación del calcio, el cual se almacena dentro de la célula. ¿Dónde? Ya veremos en un momento, cuando veamos el tema de organelas. ¿Qué más? También participa en algunas uniones celulares, las llamadas uniones focales o uniones adherentes. Como ustedes vieron acá, debido a que los microfilamentos de actina se ubican principalmente en la periferia, aquí también vamos a encontrar un tipo de unión llamada unión focal o unión adherente, dependiendo, digamos, de a qué estructura se esté uniendo. Veremos un poco más de esas uniones cuando lleguemos a precisamente el tema de uniones celulares. La formación de un anillo contráctil durante la división celular. Usted recordará que durante el ciclo celular, en la citocíntesis animal, la célula que se va a dividir porque va a haber algo que le va a estar estrangulando la célula. Ese anillo contráctil está precisamente formado por los microfilamentos de actina. Y finalmente, la formación de vesículas endocíticas o producto de la fagocitosis. Entonces, ¿cómo es eso? Lo veremos en un momento. Pero antes veamos un poquito esto de esta acá. Una célula. Esto que está acá, chicos, medio gelatinoso, es la membrana celular. Y esto que está acá son precisamente las prolongaciones celulares, que pueden ser dos tipos. Pueden ser los lamelopodios o los filopodios. Ambos son prolongaciones celulares, producto de que se están ensamblando debajo de estas los microfilamentos activos. Pero hay una diferencia. Los lamelopodios sirven básicamente a la célula ¿para qué? Para que puedan desplazarse. Los lamelopodios van a formar los pseudópodos, que sirven para que la célula pueda desplazarse. En cambio, los filopodios, que también son prolongaciones más finas, no sirven para desplazarse. No les sirven a la célula ¿para qué? Para curiosidad, para chismear, digamos así. La célula los forma para un poco percibir su entorno, saber dónde se encuentra. No sirve para que se desplace, sino para que perciba su entorno. Pero van a haber estructuras que van a formar los microfilamentos de actina que van a ser estables. Recuerden que dijimos que los microfilamentos de actina están constantemente extendiéndose, acortándose, polimerizándose y despolimerizando. Debido a que el ATP que se une se puede hidrolizar. Ahora, la célula va a hacer de que no se despolimerice, se mantenga ahí como microfilamento. Por ejemplo, ¿en dónde? En las microvellosidades. Entonces,
Estas microvellosidades están formadas básicamente por microfilamentos de actina y otros componentes más que estabilizan a estos microfilamentos de actina para que no se desorganicen y siempre quede en forma de microfilamento. En este estamos formando la microvellosidad, cuya función principal va a ser la absorción de nutrientes. Usted en su estómago tiene ahí una gran cantidad, bueno, básicamente en su intestino delgado, tiene una gran cantidad de células que presentan estas microvellosidades, que aumentan la superficie de absorción. ¿Para qué? Por estas especies más nutrientes. Le decíamos, los pseudópodos que sirven durante la fagocitosis se forman gracias a estos microfilamentos actinos. Las vesículas endocíticas también se forman por estas microfilamentos actinos. Y aquí están los lamelopodios y los filopodios. Esto de aquí básicamente resume lo que ya les expliqué hace un momento. Las principales funciones de estos microfilamentos de actina, que ya no lo voy a repetir porque ya lo dije. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Algo que no quedó claro? ¿No me queda todo? Al parecer, no hay. Entonces, vayamos a los filamentos intermedios. Entonces, los filamentos intermedios, como ya dijimos, por su ubicación se encuentran generalmente, miren aquí, muy cercana a la envoltura nuclear. Y es que van a participar dándole forma al núcleo, lo cual va a ser muy importante, porque de la forma del núcleo depende cómo el ADN que está en el interior se organiza. Entonces, miren acá. Imagen 3, imagen 4. Imagen 3, una microfotografía en donde específicamente se ha resaltado este componente del circuito, los filamentos intermedios. Miren cómo está. Es como una red interior, ¿verdad? Que parte desde la envoltura nuclear y se extiende por toda la célula. Si pudiéramos ser como Ant-Man y reducirnos a niveles atómicos e ingresar al interior del núcleo, y viéramos el núcleo desde la parte interna hacia la membrana nuclear, veríamos algo así. De que en la parte interna del núcleo hay como una especie de red o malla que se encuentra justo debajo de la membrana nuclear. Y esta red o malla es la que precisamente le da la forma al núcleo. Y es un filamento intermedio. Entonces, las principales funciones, ¿cuáles son? Le da forma a la célula, como vemos acá. También le da forma al núcleo, que aunque no está acá indicado, yo se lo menciono. También permite que ocurra resistencia a fuerza de tensión. Tal como vimos aquí, miren, estos acá son filamentos intermedios que unen a una célula con los filamentos de la otra célula. De manera que cuando el tejido comienza a sufrir fuerza de estiramiento, las células no se van a separar unas de otras por estos filamentos intermedios que le dan esta fuerza, como he dicho, resistencia a las fuerzas de tensión, a las fuerzas mecánicas. Ahora, acá hay una particularidad. En el caso de los microfilamentos, está formadas básicamente por una proteína, la actina. En el caso de los microtúbulos, está formado también por una proteína. Tiene dos unidades. A y B. Pero en el caso de los filamentos intermedios, aquí no hay una sola proteína que las forme. Pueden ser diversas proteínas que en función al tejido o el tipo celular pueden ser proteínas diversas, como por ejemplo en la piel. Las proteínas que van a formar los filamentos intermedios van a ser las queratinas. Recuerden que la queratina es una proteína que se encuentra en el cabello, en las uñas, pero también en la piel, sobre todo en la piel. La dimentina, otra proteína importante que va a estar
produciendo estos filamentos intermedios. ¿En dónde? Tejidos conectivos, por ejemplo, tejidos musculares. Los neurofilamentos son un tipo de proteínas que van a estar formando los filamentos intermedios ¿dónde? En las células nerviosas. Y finalmente, las láminas nucleares son un tipo de proteínas que van a estar formando esta malla que vemos aquí en el interior de la envoltura nuclear, lo que se llama lámina nuclear. Entonces, este de aquí es un cuadro resumen que nos muestra los diferentes tipos de proteínas, queratinas, bimentinas, desminas, las láminas nucleares o los neurofilamentos y los tipos de células en los cuales van a estar siendo expresados, donde van a constituir precisamente los filamentos intermedios. Ahora, las láminas A, B y C, que son proteínas que formarán filamentos intermedios en el interior del núcleo. Miren, esta es la envoltura nuclear, esto de aquí. Envoltura nuclear, este es el poro nuclear. Miren cómo el ADN que se encuentra en el interior del núcleo es capaz de, digamos, unirse y organizarse en el interior de la célula porque interactúa con quién? Interactúa con la envoltura nuclear, la cual su forma depende de los filamentos intermedios. Entonces les decía de que el ADN puede verse alterado en su expresión cuando cambia la forma del núcleo. Camilo lo vea. Y esto, cuando ocurre, va a generar una serie de enfermedades o síndromes. Y usted de repente ya ha visto o ha estado estudiando. Por ejemplo, el síndrome de Huntington-Lewis. Es un síndrome donde hay una alteración en la expresión de genes, debido a que precisamente hay una alteración o mutación en las proteínas que constituyen la lámina nuclear, específicamente la lámina A, una proteína que formará los filamentos intermedios en el interior del núcleo. Por ejemplo, una célula neuronal. El impulso nervioso, ¿de dónde viene? Del soma, ¿verdad? El soma se transmite por todo el axón, hasta las dendritas. Pero a veces la longitud de este axón es muy larga. Entonces, una célula entre más corta o delgada se haga, digamos que tiene que ser mucho más sensible a que se pueda romper la célula. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Ahí están los componentes del citoesqueleto, dándole estructura, resistencia a este axón. Además de ello, vimos que acá tienen que transportarse desde, miren, desde acá, desde el soma, por todo el axón, tienen que transportarse sustancias hasta donde están las dendritas. Por ejemplo, los neurotransmisores que se van a liberar aquí, en las dendritas, para que ocurra el impulso nervioso. Y aquí va a haber vías o caminos que van a transportar precisamente estos neurotransmisores. Vamos a ver de ellos aquí, cuando hablemos de los microtúbulos y sus funciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Porque es un ciclo de ganos. Pregunten si tienen dudas. Bien, hablemos ahora de los microtúbulos. El otro componente importante de estas células, de nuestro esqueleto. Dijimos que estaban formados por una proteína llamada tubulina, que tiene dos subunidades, alfa y beta. Ambas van a formar un dímero, los llamados dímeros de tubulina. Y estos dímeros de tubulina van a ensamblarse uno tras otro, y van a formar esas tuberías huecas, que son los microtúbulos. ¿Qué función cumplen estos microtúbulos? Van a actuarse como andamios para determinar la forma de la célula. ¿Usted sabe qué es un andamio?
Yo que he visto cuando están que limpian lunas de repente en los edificios que arman, andamios, ¿verdad? ¿Qué? ¿Para qué lo arman? Para que tú estés arriba tenga estabilidad, ¿verdad? Y no se caiga. Entonces, ese andamio en el interior de la célula lo forman los microtúbulos. Le da estructura, le da soporte a la célula. También, ¿qué hace? Miren, permite el movimiento de organelas en el interior. Y no solamente organelas, de cualquier vesícula en el interior. Por ejemplo, dijimos de que van a haber algunas organelas o vesículas que desde el soma de esta neurona tienen que transportarse ¿a dónde? Hasta las dendritas. ¿A través de qué lo van a hacer? A través de estos vías o caminos que son los microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos son como carreteras, sobre los cuales un camión transportador va a transportar una carga. Y la carga va a ser, por ejemplo, organelas, vesículas de secreción, otros componentes celulares. ¿Y el camión de carga, por quién es? El camión de carga va a ser otra molécula. Es una proteína motora que transporta esa carga a través de ese camino o vía que es los microtúbulos. Ya lo veremos ya en un momento. Otra función, firma o forman las fibras del uso acromático. Durante el ciclo celular va a ocurrir la segregación de los cromosomas, por ejemplo. ¿Se recuerda? Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula y luego las cromátidas hermanas se separan, ¿verdad? Son jaladas. ¿Se segregan por quién? Por los microtúbulos, que se van acortando y van jalando a estas cromátidas hermanas y la van así segregando o repartiendo a cada una de las células juntas. Entonces, los microtúbulos que hacen esto se le llaman fibras del uso acromático. También forman los centriolos y sobre todo los cilios y los flagelos en las células que presentan cilios y flagelos por supuesto. Y en la citocrosis vegetal, en la formación del fragmoplasma. Esto de acá se relaciona mucho con la función del transporte. Así como la actina, que requiere ATP para que formen los filamentos, las tubulinas requieren del GTP para que se formen estos microtúbulos. Ahora, así como los filamentos de actina, que son componentes muy dinámicos, que se ensamblan y se desensamblan, los microtúbulos también hacen esto. Se pueden ensamblar o se pueden desensamblar. Pero en ocasiones es necesario que estén siempre ensamblados. Y para que esto ocurra, van a haber otras moléculas que se van a unir a los microtúbulos. Se llaman proteínas de estabilización o proteínas asociadas a los microtúbulos. Se unen a ellos y las estabilizan. Es decir, no se van a despolimerizar, no se van a cortar, van a quedar siempre de forma extendida. Y hay otras proteínas que van a hacer lo contrario, las van a desestabilizar. Sobre ello es siempre importante mencionar de que aquí sobre todo las proteínas que estabilizan a los microtúbulos van a jugar roles importantes en muchas enfermedades. Por ejemplo, aquí nos muestra una proteína que se llama la proteína tau. La proteína tau es una proteína estabilizadora de microtúbulos. Se unen a los microtúbulos de las células nerviosas para que los microtúbulos no se desorganicen, no se despolimericen, siempre tienen estabilidad. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a través de los microtúbulos se transportan sustancias en las células nerviosas que son los llamados beta-amiloides. ¿Qué pasa en una persona que, digamos, no funciona la proteína tau? En consecuencia, los microtúbulos no son estables, se comienzan a despolimerizar. Por ende, se comienza a acumular esta proteína beta-amiloide
y consecuencia de ello la célula neuronal o la célula nerviosa comienza a morir. Ya veremos qué enfermedades se pueden producir a través de esto. Entonces aquí están algunas de las funciones de estos microtúbulos que ya hemos visto. Forman cilios y flagelos, los cuales permiten a la célula desplazarse o moverse. Forman las fibras del uso cromático, que pueden ser muy variadas. Están los microtúbulos polares, los astrales y los microtúbulos cromosómicos. O finalmente permiten el movimiento o el tratamiento de los vesículas o las organelas en el interior de la célula, además de otras funciones que ya se me informan. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Alguna duda? Le decíamos que una de las funciones de los microtúbulos es servir como caminos, como carreteras, sobre los cuales unos pequeños camiones de carga van a transportar una carga, que puede ser, por ejemplo, una organela, puede ser una vesícula secretora, en fin. Y los camiones de carga son moléculas que reciben nombres diferentes. Una de ellas es la quinesina y la otra es la dineína. Esto puede ser una pregunta de examen, por ejemplo. ¿Cómo se llaman las moléculas que transportan las cargas sobre los microtúbulos? Dineína. No me pongo como vos caminchito, no. Llámale como corresponde. Dineína y quinesina. Entonces miren, están como que transportando sobre este microtúbulo. Y a veces hacen como que si estuvieran caminando. ¿Sí? Profe, ¿y la dineína es lo mismo que la dinacina? ¿Ah? ¿La dineína es lo mismo que la dinacina? ¿Estas dos? No. No, lo que dice dinacina. Ese es un componente de esta dineína. Ah, Ahora, además de que reciben nombres diferentes y molecularmente tienen moléculas diferentes, Carga antirrógrada. estas dineínas y Carga quinezinas retrógrada y carga van a antirrógrada. estar transportando sus cargas en direcciones contrarias. Aquí les doy un ejemplo, miren. Aquí les dibujé el lugar donde nacen los microtúbulos, ¿verdad? El centro polinizador de microtúbulos en vegetales, en animales, se entiende. Y aquí se comienzan a formar los microtúbulos. Entonces, la quinesina, miren, la quinesina o cinesina, esta, ¿no es qué? La palabra clave va a entrar. Le decía, la quinesina, ¿qué hace? Transporta su carga, va por este camino desde la región menos hacia la región más. Siempre va a ser esa su dirección de carga. En cambio, la dineína, ¿qué hace? Hace el trayecto contrario. Desde la región más hacia la región menos. Tal como ustedes lo pueden ver aquí mismo. Dineína, ¿qué hace? Transporta en este caso una vesícula desde la región más hacia la región menos. Quinesina, de la región menos hacia la región más. También por la dirección vamos a encontrar diferencias entre estas moléculas motoras o proteínas motoras. Que si usted quiere ver cómo lo hacen, pues en YouTube va a encontrar usted una gran cantidad de videos de cómo estas proteínas motoras transportan su carga por estos microtúbulos. ¿Esa? Ah, no, ¿verdad? Ah, sí, ¿no? Miren, eso no viene. Miren a la quinesina. Este de aquí es el microtúbulo. Vamos a... Miren cómo transporta su carga esta quinesina. Es como si caminara sobre este microtúbulo. Claro, para que haga esto,
requiere el gasto de energía, el gasto de ATP. Esta molécula está gastando ATP en cada, digamos, paso que da sobre el microtubo. Esto ocurre de La forma otra la pasa molecular. por encima. La otra la Como pasa si por encima. caminara sobre La este pasa por componente. encima. No, pero está caminando como que derecha, izquierda y luego está por Bien, aquí encima. están la gran cantidad de microtúbulos y todas esas proteínas motoras que están transportando sustancias a través de este componente celular. No puede ser tan más alto de lo que pensé. Ay, no. ¿Por qué sale que son las 4:19? Y otra función importante de la que hablamos es que estos microtúbulos van a formar Hasta la los una llamados hora cilios para y los llamados verlo. ambos son estructuras que sirven para desplazar a la célula que tiene estas estructuras celulares. Tanto los cilios como los flagelos, de forma interna, comparten la misma estructura. Tienen en la parte final, digamos, un tallo, un axonema, tienen una zona de transición que básicamente es la parte basal, tienen en el interior un corpúsculo basal y unas raíces ciliares, en la parte interna ya de la célula. Y ahí vamos a encontrar precisamente a los microtúbulos, que se van a estar ensamblando de forma diferente. Por ejemplo, a partir del cuerpo basal, de aquí, vamos a encontrar que se van a formar los microtúbulos y se van a disponer formando tripletes. ¿Cuántos? 9 tripletes, donde cada círculo es un microtúbulo. Más adelante, en la zona de transición, aquí ya, aquí vamos a encontrar ya no tripletes, sino dobletes de microtúbulos, que van a permanecer unidos mediante otras moléculas. Y finalmente, en el axonema vamos a encontrar aquí, además de los 9 dobletes, 2 microtúbulos en el centro. Pero ojo, estos no están separados unos de otros, se encuentran unidos por proteínas como la tripsina, la nexina, la lineína, que son moléculas también motoras, que van a causar el movimiento de los microtúbulos. Y ese movimiento de los microtúbulos va a permitir el movimiento que usted puede ver en los, bueno, que lamentablemente no se ve en la animación, pero que ocurren en los cilios y en los flagelos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si podemos encontrar en internet. YouTube. Está moviendo, ¿no? Está moviendo. Ay, tengo hambre. ¿Cómo te vas a sacar mi pera? A ver, está bien, ¿no? A ver, vamos a ver. Dame más estructura. Qué rico. Miren aquí. Vemos aquí a un microorganismo unicelular eucariota. Ojo. Un microorganismo unicelular eucariota. Un paramecio. Que precisamente se mueve y se desplaza porque tiene una gran cantidad de cilios en su exterior, en su membrana plasmática. Ahí están bien los cilios. ¿Lo pueden ver? Hay una gran cantidad, un gran número de cilios.
La cara. Ahí está, miren. Para mí, depende de nada. Bueno, eso es lo más relevante e importante. Vamos a encontrar un flagelo. Un clásico, profesor, espermatozoide. A ver. Quiero una imagen real, una imagen así en vivo. Haber nacido sin tener varios apoyar que yo también voy a un montón y yo soy fue mejor. Tú también te Miren, aquí podemos ver a estos espermatozoides y miren cómo se desplazan esos soldaditos. El movimiento de los flagelos no es un movimiento como de los cilios, es un movimiento rotativo, en espiral. Eso es lo que precisamente hace de que este espermatozoide pueda avanzar en una dirección en particular. Y por supuesto puede llegar a su destino, que es el óvulo. Y puede ocurrir la fecundación. Entonces, aquí podemos ver estos cilios que vimos en su momento y los flagelos, cuya estructura es, digamos, que dijimos, similar, es la misma estructura. De acá se ve. Pero la forma en que se desplazan es diferente. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre los cilios y flagelos? Para comenzar, como vimos, los cilios están en cantidades muy numerosas, prácticamente rodean a la célula. En cambio, los flagelos van a estar muy pocos. 1, 2, 3 o 4 vamos a encontrar en una célula que presenta estos flagelos. Los flagelos son Movimiento en espiral. Podemos aquí. En espiral o rotatorio. En cambio, los cilios en forma de latigazos. Y además, como son varios, tienen un movimiento coordinado. Otra diferencia entre los cilios y los flagelos. Son mucho más cortos los cilios que los flagelos, eso es verdad, y más delgados que los flagelos. Y este es un cuadro resumen para ustedes. No lo voy a explicar porque está aquí escrito. Además, ya lo hemos explicado hace un momento. Ahora, hasta ahí hablamos de las células eucariotas, sobre todo animales. Las células procariotas, hasta hace un tiempo atrás, se creía que no tenían estos componentes que forman el citoesqueleto. Pero ya desde hace un tiempo atrás se están descubriendo proteínas que cumplen funciones análogas a los microtúbulos, a los microfilamentos actina, a los filamentos intermedios, y que van a cumplir las mismas funciones ahora en las células procariotas. Es decir, van a permitir que las células procariotas puedan desplazarse en una estructura y puedan en el interior, digamos que, darle orden al interior celular. Claro, no se llaman microfilamentos actina, no se llaman microtúbulos, no reciben otros nombres. Patologías de Alzheimer y en general muchas de las enfermedades mentales que derivan de la muerte de neuronas, es decir, enfermedades neurodegenerativas, ocurre porque hay un componente celular que no está funcionando adecuadamente y que está causando esta muerte de las células nerviosas. ¿Hay cura para esos componentes celulares? ¿Ah? ¿Hay cura? Actualmente no hay cura, pero si estudias, tú la puedes proponer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay muchas enfermedades que no tienen cura. Están esperando que alguien le investigue adecuadamente o alguien, porque muchas veces un trabajo no es una solución única, no es algo consensuado,
qué no? La mayoría está pura. ¿Entiendes? ¿Pregunta? ¿No? Entonces, por ejemplo, la CM, enfermedad neurodegenerativa, que se origina ¿por qué? Porque miren, la proteína tau se encuentra alterada. Dijimos que la proteína tau es una proteína estabilizadora de los microtúbulos. Entonces, se encuentra ahora alterada. Ya sea que los genes que la codifican se encuentran mutados o durante la formación de la proteína ocurre un error. De manera que no cumple su función. Deja de darle orden a los microtúbulos. De manera que los microtúbulos se van ahora a desorganizar, se van a despolimerizar, van a cortarse. Ya no va a haber caminos por los cuales las sustancias se transportan. Entre ellas, por ejemplo, dijimos el beta-amiloide. Es una sustancia que va a ser liberada fuera de las neuronas. Porque si se acumulan en el interior, causa la muerte. Y es lo que precisamente ocurre en la célula. Se acumulan en el interior de la célula los beta-amiloides. Consecuencia, hay una pérdida de masa encefálica gradual en el tiempo. La persona que tiene esta enfermedad pierde masa encefálica debido a la acumulación de estos beta-amiloides en las células nerviosas. Y las disnesias ciliares. Tendríamos células con cilios en muchas partes del cuerpo, en los pulmones, en las cavidades nasales, en el cuello uterino. Tenemos ahí muchas células que tienen cilios y cumplen una función específica. Por ejemplo, en los pulmones, cuando usted respira aire, no solamente respira oxígeno, respira todas las partículas que están ahí en el ambiente. Entonces, entran por la nariz, llegan hasta la cavidad pulmonar y de ahí tienen que remover esas partículas. ¿Quiénes van a remover? Los cilios que se encuentran recibiendo esta cavidad pulmonar. Van con su movimiento coordinado, moviendo poco a poco las partículas. Así es que también van secretando una mucosidad, que las retiene y luego van liberando esa mucosidad. Esa flema, ese moco que usted libera, o ese moco seco que tiene en la nariz, antes ¿dónde estuvo? En el interior. Y que ahí está llegando. Para que usted luego elimine eso. ¿Qué ocurre cuando funciona mal? Es decir, eso permanece en el interior, no se remueve, no queda ahí. ¿Qué más? Aquí, en las fosas nasales, ¿qué tenemos ahí? En los senos paranasales también tenemos células ciliadas que también están removiendo la mucosidad. ¿Qué ocurre cuando alguien padece de sinusitis crónica? Es muy probable de que los cilios que estén ahí no trabajen. De manera que la mucosidad no sea, digamos, desplazada hacia el exterior, se acumula ahí. Y esa mucosidad sirve como un caldo de cultivo para que muchas bacterias ahí crezcan, la colonicen y comiencen a generar infecciones. Sobre la fertilidad, que fue la pregunta inicial, también. En el caso de los hombres, dijimos que el movimiento del flagelo permite que esta célula llegue hasta el óvulo y pueda fecundarlo. Pero ¿qué pasa cuando está mal el flagelo? El soldadito no va a llegar hasta su destino. Se va a quedar a medio camino. Claro que para eso hay tratamiento, ¿verdad? O sea, ya, no llegó, se quedó a medio camino, ya. Pero al menos van a ver algún tratamiento para que pueda poner una vida. También ocurre en el caso de las mujeres. Los óvulos tienen que desplazarse por las trompas. ¿A través de qué? Células ciliadas, que van poco a poco desplazando el óvulo por las trompas hasta llegar hasta la cavidad uterina. Para que ahí ocurra la fecundación y no en la trompa. ¿Qué pasa cuando está mal los cilios? El óvulo no se desplaza adecuadamente. Y puede que la fecundación no ocurra en la cavidad uterina, no ocurra en la trompa. Se llama eso un embarazo ectópico. Y muchas veces no llega a término. ¿Por qué? No hay el espacio suficiente para que ese óvulo que se fecundó en ese lugar, en trompa, pueda crecer fruto de la división celular. Entonces, como consecuencia, hay una pérdida de ese bebé, lo cual no permite llegar a términos de embarazo.
igual también para ello hay tratamiento. Que básicamente es procedimientos in vitro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Inquietudes? ¿Nada? Hay casos de embarazos falsos. Básicamente, no aumentar. Los nombres son acá. Estos acá son los nombres de las proteínas que conforman el esqueleto